Hola gente, bienvenidos al Rapidito. Joel Aristides Gómez Vargas, secretario de Organización de Avanzada Progresista en el Estado Guárico. Con él vamos a hablar sobre el diálogo. Bienvenido, Joel. Gracias, Orlando, gracias una vez más por tu disposición para este tipo de entrevistas y conversatorios y todo ello para difundir noticias, información que son tan relevantes en este momento que estamos ante tantas situaciones álgidas que está pasando el país. Gracias. El tema del momento, la palabra clave, el diálogo. Algunos tienen esperanza, otros lo cuestionan. ¿Cuál es la postura tuya en relación a eso? Fíjate, en primer lugar, el diálogo comporta una herramienta permanente que tiene que existir en el evento político, en el ámbito político, porque solamente a través del diálogo es que se puede llegar a superar situaciones de diferencia que siempre van a existir. De eso se trata la política. Y que si bien es cierto que en ocasiones pasadas pues no han tenido los resultados esperados, lo cual causa escepticismo en muchos sectores. En este momento nosotros podemos apreciar que dada la circunstancia en la que se está desarrollando el diálogo, digamos que las expectativas las vamos a poder ver cubiertas. De hecho, nos llama la atención, te puedo comentar de estos escasos 2 días, donde fue anunciado por una parte del diálogo que luego del tribunal, que se nombrase el nuevo Tribunal Supremo de Justicia, se iba a proceder desde el tribunal a la liberación de los presos políticos que todavía pues hay ese remanente allí que preocupa en demasía a la población venezolana, sobre todo a sus familiares, pero es un compromiso de todo el país. Y bueno, pudimos ver cómo el día de ayer y hoy ya hay acciones concretas al respecto. Eso da cuenta que el diálogo, el proceso de diálogo como tal, ya está rindiendo fruto. Ahora, hay algunos elementos. Por ejemplo, hay sectores de oposición que se quejan del diálogo porque dicen no nos incorporaron. ¿Se puede incorporar a todo el mundo en un diálogo? Sí, fíjate, el tema político siempre obedece a situaciones circunstanciales, históricas, momentos históricos y pues por esa misma naturaleza política, ocasionalmente puede que no haya una participación, digamos, absoluta de todos los sectores. Pero lo más importante de esto, a final de cuentas, son los frutos que den este diálogo, porque quizás en este momento no hay algunos actores incorporados, pero probablemente en el pasado esos actores estuvieron incorporados en diálogo y los que están en este momento pues no estuvieron. De manera tal de que no podemos nosotros calificar el diálogo o descalificarlo porque unos actores estén y otros actores no estén. Lo importante de todo esto es que hay una hoja de ruta bastante clara en una situación sobrevenida en la que se encuentra el país, por lo que ya sabemos desde el 3 de enero para acá. Es decir, el país se encuentra en una situación de tutelaje que eso es, no podemos tratar de obviarlo, tratar de hacer como el avestruz para no ver la situación que realmente está ocurriendo. Pues entonces, en función de ello, este diálogo tiene otra naturaleza, nosotros lo apoyamos, creemos en él y ya estamos viendo frutos como lo que te acabo de comentar. Pareciera ser que todo el mundo quiere algo diferente en el diálogo. Estamos con una familia donde todo el mundo quiere una cosa diferente. Pero Joel Gómez, de Avanzada Progresista, un dirigente político y académico, te has paseado por la postura del pueblo, te has puesto en los zapatos de la gente. ¿Qué quiere la gente en la calle? ¿Querrá lo mismo que quieren los políticos? Sí, bueno, fíjate, a veces es lamentable ver cómo puede existir una desconexión entre la realidad ocurrente, las expectativas del pueblo y lo que probablemente se maneja allí dentro de una mesa de diálogo. Esas situaciones son ocurrentes, aquí no estamos para querer adornar las cosas, pero como te decía, hay unas expectativas que obedecen también a una hoja de ruta para que pueda haber una transición hacia alcanzar los estándares democráticos que quiere el país, que necesita el país. Y con ello nos referimos a que esa hoja de ruta, por ejemplo, tiene contemplada que es necesario, entre otras cosas, montar el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. A partir de allí, por vía dentro del marco constitucional, pues se podrán adelantar otras acciones que van a propender
a que se pueda llegar a esos estándares democráticos que queremos. Si bien es cierto que hay ese escepticismo que forma parte pues del, digamos, resultado o por falta de resultado de los diálogos anteriores, el pueblo en este momento tiene una paciencia que permite ver este diálogo, ok, está bien, quizá con ese poquito de escepticismo, pero al mismo tiempo lo que prevalece es la esperanza, por la propia naturaleza. Pero la esperanza, ¿qué? Porque el sector político, hay un sector político que tiene la esperanza de unas elecciones ya. Hay otro sector, que es el sector del gobierno, que tiene la esperanza de que regresen los activos confiscados. Pero ¿cuál es la esperanza de la persona en la calle? ¿Será la misma de la de los políticos? Sí, fíjate, lo que quiere, el pueblo llano, la ciudadanía en este país, es que el país se enrumbe por la senda de la funcionalidad que debe ser. Es decir, quiere un país funcional. No las situaciones que estamos viviendo día a día, por ejemplo, el tema que tiene que ver con la electricidad, que es agobiante, pero no solamente es la electricidad. Cuando te pones a ver, es un tema que abarca todos los distintos sectores de servicio que el Estado y el gobierno de turno tiene que garantizar. Entonces, la gente lo que piensa es justamente en que no están llegando los servicios como debe ser. El tema de las elecciones, porque entiendo que algunas personas tienen esa postura. Elecciones ya, se ha vendido como una ilusión el que este año puede haber algunas elecciones o a principios del año que viene. ¿Ustedes creen que ir a esa velocidad que quieren algunos es lo ideal o hay que dar mejores pasos? Sí, fíjate, lo que nosotros no podemos caer es, digamos, en la trampa de pensar de que tienen que estar todas las mejores condiciones posibles para que pueda haber un proceso eleccionario. Sí debe haber unas condiciones mínimas, pero probablemente no el 100% de las condiciones. Con esto te quiero indicar que la necesidad suprema de un evento de elecciones es la que va a terminar de dar legitimidad al país para que pueda arrancar en todos los sentidos, porque incluso las grandes inversiones internacionales que están allí esperando para traer capital fresco al país no quieren hacer acuerdos con un gobierno que está en una situación pues que no tiene una legitimidad. Al no tener esa legitimidad, huye el capital. El dólar es muy miedoso. Y ese temor, pues, uno de los fundamentos es que quieren sentarse con un gobierno que les ofrezca legitimidad y continuidad en los distintos acuerdos que se firmen. Ahora, esas elecciones pasan, sí, por un proceso que tiene que haber. Quisiéramos nosotros que hubiera elecciones de una vez en diciembre. Están dadas las condiciones, en 3 meses montar las elecciones. No es tan fácil, pero tampoco podemos esperar que las elecciones se den para finales del año que viene. De manera que probablemente el primer trimestre del año que viene ya sí estaríamos nosotros en condiciones, el país, de afrontar un proceso eleccionario donde se normalice, porque es una situación irregular. Cuando tú te pones a ver con lo que tiene que ver con los propios partidos, cuando te pones a ver con lo que tiene que ver, con las inscripciones y las actualizaciones pues, del sistema electoral, en este caso el registro electoral, y también a eso hay que sumarle los actores que están por fuera. Pues. Hay una tesis de las elecciones regionales, nacionales, asamblea y luego presidenciales. ¿Cree Avanzada Progresista que es importante la renovación de todos los poderes? Sí, no solamente de ellos. Fíjate que el país tiene que entrar en la senda de la renovación y legitimación de todos y cada uno de las instancias que tienen que ver con elección popular. Con ello me refiero también a los gremios. Es decir, aparte de lo que propiamente tiene que ver con las instancias de gobierno como tal, en sus distintos niveles, gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal, incluyendo las instancias legislativas de cada uno de los niveles, por supuesto que los gremios que también tienen mucho que aportar al país tienen que ir a un proceso de legitimación, de manera tal que las elecciones en Venezuela son absolutamente necesarias para que sea el punto de partida con esa legitimación la que, digamos, baje la estridencia política que hay y que al mismo tiempo se dedique cada quien a trabajar donde le corresponde. Termino con esta pregunta. El PSUV sigue siendo el partido de gobierno, un partido fuerte y constantemente los vemos en reuniones. La oposición sigue presente en Venezuela, fraccionada, con algunas divisiones,
Pero lo que más preocupa a veces, en el caso de los que militan en ese sector, son los ataques entre la misma oposición. ¿Cuál es el llamado entonces para este sector, para aquellos que se consideren oposición en Venezuela? Sí, fíjate, aquí hay que hacer, todos tenemos que hacer un acto de contrición. Nosotros debemos entender que bajo ese permanente enfrentamiento le hace bien es solamente a un sector, y en este caso hablando, por supuesto, al sector que todavía está en el gobierno. Ahora, si bien es cierto que allí hay, digamos, unas situaciones aún de organización, también es cierto que ha mermado mucho la militancia que tiene el PSUV. ¿Esto qué significa para el país? Esto significa que hoy por hoy, a nivel digamos, de las bases de la población común, hay una situación un tanto más heterogénea. Sin embargo, también hay unos liderazgos bien marcados dentro de la oposición, y que cuando las elecciones se van a llevar, se lleven por etapas, como es lo que está previsto, es lo que está en el ruedo. Bueno, va a significar para el país justamente una distribución del poder de una manera más heterogénea, aun cuando el liderazgo bien enmarcado, por supuesto, cuando tenga la oportunidad de participar, por muchos ataques que quieran venir al respecto, pareciera o no pareciera, hay una tendencia bien marcada en cuanto a ese liderazgo existente a nivel nacional. Así que nosotros los procesos electorales los vemos como oportunidades siempre de avanzar, haciéndole, digamos, pues allí una pequeña propaganda a nuestro partido. Lo vemos como oportunidades para avanzar, y más aún cuando se monta un CNE, que es lo primero que debe ocurrir después del Tribunal Supremo de Justicia, que tenga completa legitimidad y que actúe con total transparencia para que pueda garantizar justamente que el proceso eleccionario se ocurra como debe ser y que los resultados sean respetados. Eso es lo que finalmente está esperando el país desde el punto de vista político. Ahora, por supuesto, el país va un poco más allá. El país quiere que ya nuestra nación entre en una etapa de funcionamiento pleno. Pero para que ello ocurra, debe entonces darse legitimidad en todo y cada una de las instancias y poderes. Él es Joel Gómez, secretario de Organización de Avanzada Progresista en el Estado Guárico, y estuvo en el Rapidito.